días, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de mecánica de los fluidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos del movimiento de los fluidos. La primera unidad vimos todo lo que era la introducción a lo que era la mecánica de fluidos, donde vimos presión, temperatura, tipo de fluido, fluido laminar, etcétera. Ya corregí, por cierto, los exámenes y ya tienen su nota en su plataforma. Entonces aquí vamos a ver lo que son fundamentos del movimiento de fluidos, ¿sí? Vamos a ver algunas clases, voy a dar algunos conceptos y aquí arrancamos. Aquí vamos a ver entonces, fíjense, lo que es la cinemática de los fluidos, que es la parte de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades geométricas del movimiento, ¿sí? De los sólidos. Dice, vamos a ver qué estudia la cinemática de los fluidos, ¿sí? La cinemática de los fluidos es la parte de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades geométricas del movimiento de los fluidos, corrijo, el estudio del movimiento de los fluidos en el interior de un contorno, tubería o canal, o alrededor del mismo. Un ejemplo, barco, ala de avión, etcétera. Es el problema central de la mecánica de los fluidos. Fíjate que cuando hablamos, un ejemplo de un barco, y de un avión, ¿sí? Pero ¿cómo así? ¿De un barco, un avión? Claro, porque el barco en el casco, ¿sí? Eh, Existe dinámica de fluidos cuando el barco va moviéndose digamos, la, el casco del barco está en constante contacto con lo que es el agua. Entonces ahí vamos a ver que el fluido va a ser, o va a ejercer, en este caso, una fuerza de roce y va a ser, pues, en este caso va a producir, digamos, que el barco, pues, disminuya, o en este caso, por efecto, disminuya va a tratar de disminuir la velocidad del barco, ¿no? Igual que los aviones, igual que las alas del avión, el fluido en este caso, que es un aire, perdón, que es el aire, va a tratar también de que las alas o la eleve o la baje. En este caso, pues, ahí es donde está digamos, el estudio de lo que es el diseño de estas aeronaves. Dice, la resolución de los fenómenos de movimiento de fluidos es muy interesante en su aplicación técnica, puesto que se aplica a grandes obras y proyectos, como oleoductos, redes de distribución de agua, canalizaciones del aire, engranajes de máquina, flujo del agua y el vapor, en centrales térmicas, resistencia de aviones y en barcos, bombas, turbinas, maquinarias, náutica, calefacción. Fíjate que a nivel de la mecánica fluida juega un papel súper importante en el diseño de lo que son los álabes de una, digamos, hidroeléctrica, porque el proceso de gravitación es el que hace que, debido a la fuerza de fricción que ejerce el fluido sobre ese árabe, se produce un proceso de gravitación y esta la va desgastando. Entonces los ingenieros juegan es con el estudio de evitar precisamente a través del estudio de la cinemática del fluido, evitar que ese desgaste sea el mínimo, ¿sí? Por otra parte, el estudio del fluido o movimiento de fluidos es altamente complicado y las leyes fundamentales del movimiento no son completamente conocidas, por lo que se necesita recurrir a la experimentación. Fíjate que eh, al nivel del estudio de lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Se estudia mucho lo que es en este sentido, en tal sentido, se estudia mucho lo que es no es que se estudie, se hace mucho lo que es la experimentación, ya que, como el texto lo dice, no, esta materia como tal no existen fundamentos, digamos, que estudien completamente un patrón definido para X circunstancias. Por ejemplo, nosotros sabemos que las tres leyes de Newton están netamente definidas. La primera, que es la ley de inercia, la segunda, que es la ley de la fuerza, y la tercera, que es la ley de acción y reacción.
Pero en el caso de los fluidos no. Un fluido se puede comportar dinámicamente, perdón, cinemáticamente con respecto a un material de una forma como se puede comportar cinemáticamente respecto a otro material con otra forma. Entonces es difícil determinar, digamos, un modelo de comportamiento para cada uno. Vamos a ver, dentro de la introducción, en los fundamentos del movimiento de los fluidos, ¿no? Ya, todavía seguimos con la parte de la introducción. Dice, las técnicas básicas para el análisis de fluidos son análisis integral a gran escala, donde se estudia el movimiento de una proporción del fluido o volumen de control. O sea, análisis integral de gran escala, donde se estudia el movimiento de una porción de fluido o volumen de control. Análisis diferencial o a escala pequeña, en donde se estudia el movimiento de una partícula de fluido. Y análisis dimensional o semejanza. ¿Sí? O semejanzas. Dice, en el estudio de la dinámica de fluidos, en el estudio de la dinámica de fluidos habrá que tener en cuenta también los siguientes principios. Principio de conservación de la masa, que dará lugar, ¿sí?, a la ecuación de continuidad. Principio de conservación de la energía, a partir de la cual se establecerá la ecuación de Bernoulli, y principio de conservación de la cantidad de movimiento, que dará lugar a la ecuación de movimiento lineal o angular. Fíjate que el principio de conservación de la masa dará lugar a la ecuación de continuidad y el principio de conservación de energía dará lugar a la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli es muy utilizada para estudiar lo que es presiones, densidades y temperaturas en un determinado volumen de control de un fluido. Y lo que es el principio de la cantidad de movimiento, que dice que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Claro, este principio está muy ligado a la física, porque recuerden que la cantidad de movimiento se conserva, pero en algunos la energía no se conserva, ¿no? Y los tres se conservan, por lo menos cuando son choques elásticos, choques plásticos, choques perfectamente inelásticos, pero la energía no se conserva en los tres. En los inelásticos no se conserva. Aquí vamos a ver, oye, fluido, flujo de tipos, flujos, tipo de flujo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de flujo y tipo de flujo. Se llama flujo al movimiento de un fluido, ojo, se llama flujo al movimiento de un fluido. En la aproximación a un fluido ideal, nu sub cero y peso cero, que no tiene fricción, es decir, el nu vale cero, y es no viscoso. Fíjate que un flujo tiene dos características, no tiene fricción y es no viscoso, es decir, la densidad es constante. ¿Sí? Fíjate, cuando me hablan de que no tiene fricción es porque el nu vale cero. Y cuando me hablan que la densidad es constante es porque es no viscoso. Se pueden complementar los siguientes tipos de flujo. Dice, en función de las componentes de la velocidad del flujo. Fíjate, en función de las componentes de la velocidad del flujo. Puede ser flujo unidimensional, que es aquel en que se desprenden las variaciones de velocidad, presión, etcétera, transversales a la dirección principal del flujo. Tiene lugar cuando la velocidad es la misma en todos los puntos del fluido en una sección recta de conducto. Ejemplo, flujo a través de la tubería. Y vamos a tener de la misma forma lo que es flujo bidimensional. En este tipo de flujo se supone que todas las partículas tienen trayectorias idénticas. En planos paralelos no hay cambios de las variables del flujo en la dirección normal. A dichos planos se estudian en dos dimensiones. Ejemplo, estudio de vertederos y compuertas. ¿Ok? Flujo tridimensional, el que hemos mencionado. El tridimensional, porque estamos estudiando de acuerdo, el tipo de fluido de acuerdo a las componentes de la velocidad. Entonces está bidimensional y está tridimensional. Es el fluido más general en el que las componentes de la velocidad en dirección perpendiculares entre sí son funciones de las coordenadas del estado, del espacio, perdón, y del tiempo. Ejemplo, tuberías, curvas, codos, flujo por el interior de las bombas y tuberías.
Ajá. Entonces dice, todavía continuamos con los tipos de flujo, dice, en condiciones de fuerza viscosa, entonces están flujo rotacional, existen fuerzas viscosas que hacen que el flujo rote, ejemplo, líquido viscoso en depósitos que están girando, huracanes, flujo viscoso en tuberías, ese sería el flujo rotacional. Flujo irrotacional, no hay esfuerzos cortantes que hacen que el fluido rote, es propio de los fluidos ideales, lo que la viscosidad es nula, por lo que no se puede transmitir paredes de fuerza. Cada elemento del fluido tiene una velocidad angular nula alrededor de su centro de masas. En la función del intercambio de la cantidad de movimiento entre moléculas, fíjate que vimos, entonces ya tenemos en función de sus componentes, ¿sí? ¿Verdad? Que es el primer flujo, en función de sus componentes. Segunda, en función de las fuerzas viscosas. Tercera, entonces, en la función de las fuerzas viscosas rotacional y rotacional. En función del intercambio de cantidad de movimiento entre las moléculas. Flujo laminar, dice las trayectorias de flujo se mueven a lo largo de las trayectorias lisas, en capas o láminas, deslizándose una capa sobre la adyacente, sin intercambio de cantidad de movimiento y cumpliéndose la ley de Newton de la viscosidad. Flujos y tipos de flujo. Continuamos con los flujos, tipos de flujo. Eh, este flujo no es estable en las situaciones en las que, fíjate que estamos hablando, ya va a aparecer el empalme aquí, no se me van a perder, estamos hablando en función del intercambio de cantidad de movimiento entre las moléculas, está flujo laminar, ¿verdad? Y vimos que la trayectoria del fluido se mueve a lo largo de una trayectoria lisa en capas, entre capas y láminas, ¿no? Ahora vamos a ver, y fíjate que esta se define como el coeficiente de roce entre la derivada de B sobre respecto a de Y. Flujo turbulento dice que es el más frecuente en las aplicaciones prácticas. Las partículas de fluido se mueven siendo trayectorias irregulares, originando un intercambio de cantidad de movimiento de una propulsión de fluido a otra. Las partículas de fluido pueden variar en tamaño, desde uno muy pequeño hasta uno muy grande. Se puede establecer una ley de esfuerzos portantes derivados de ese intercambio de cantidad de movimiento, de forma similar a la viscosidad y que se conoce como la viscosidad de Eddy o de molino de forma. Y este se define como tau igual a n por la derivada de B entre la derivada de y. Esos esfuerzos portantes provocan irreversibilidad y pérdida. Vamos a tener otro, todavía continuamos con los flujos y tipo de flujo. Está en función de la reversibilidad del fluido. Fluidos reversibles, perdón, el flujo cuyo sentido se puede invertir sin realizar gastos de energía. Flujo irreversible es aquel flujo en el que se necesita un gasto de energía para invertir el movimiento del flujo. Fíjate, el problema fundamental en este caso es calcular la pérdida de energía. En el flujo irreversible hay que gastar energía para poderlo revertir. Este, en función de la variación de la velocidad del flujo, está flujo uniforme cuando el vector de velocidad en cualquier punto es idéntico en magnitud y dirección. En el instante determinado, ejemplo, líquido que fluye a través de una tubería de sección constante. Y aquí vamos a tener que entonces va a ser a de B va a ser igual a su cero, va a ser igual a de B entre a x, a de B entre a y y a de B entre a z. La derivada parcial de cada uno van a ser igual. El flujo no uniforme, ¿no? El flujo no uniforme, ya me anoté aquí, uniforme, reversible, ajá. Flujo no uniforme, el vector velocidad varía en un instante dado de un punto a otro. Líquido que fluye a través de la tubería de sección variable o de una tubería curva. Fíjate que la derivada de B con respecto a la superficie es diferente. La derivada parcial de B con respecto al volumen con respecto
a la superficie es diferente ¿de quién? De cero. Aquí dice algo sobre el flujo flujo permanente. Dice la velocidad en un punto cualquiera es constante en el tiempo. La velocidad de las sucesivas partículas que ocupan un punto en los sucesivos instantes de la misma es continua en el tiempo, en ese punto, y puede aplicarse también el resto de variables que definen el estado del líquido en ese punto. Ejemplo, el bombeo de agua por la tubería de un caudal constante. Fíjate que aquí las tres derivadas parciales van a ser igual a cero, ¿vale? Van a ser iguales ¿a qué? A cero. El flujo no permanente cuando las condiciones en un punto cambian, por ejemplo, con el tiempo. Ejemplo, bombeo de agua a una tubería de un caudal creciente. En función de la compresibilidad del fluido. Seguimos con los tipos de fluidos. Fluidos incompresibles en la que las variaciones de la densidad son insignificantes. Fíjate que en los fluidos incompresibles las variaciones de la densidad son insignificantes. Fluidos compresibles en las que las variaciones de la densidad no se pueden despreciar, por ejemplo, gases con velocidad mucho más pequeña que las del sólido o líquidos sometidos a ondas de choque. Otros criterios que tenemos que son fluidos adiabáticos, en las que no hay transferencia de calor del fluido al exterior del mismo. Ese fluido adiabático, a veces pienso que se pudiese ver mucho cuando vamos a un centro comercial y hay una cortina de aire, o sea, usted entra y siente un aire así en la entrada, y eso se llama cortina de aire para evitar el intercambio de calor. En este caso, para no colocar una puerta, tiene que estar abierta, pero evitar el intercambio de calor o la transferencia de calor de adentro hacia afuera para que no, digamos, no caliente el recinto. Fluidos isotrópicos, que es un fluido adiabático y a la vez reversible. Ahora vamos a ver variables de Euler y Lagrange. Dice lo siguiente: las diferentes partes de un fluido en movimiento tienen distintas velocidades y aceleraciones. Entonces, el campo del movimiento deberá ser descrito en términos de velocidad y aceleración de la partícula. Hay dos métodos para describir el movimiento de un grupo de partículas en un medio continuo, lo que es el método de Euler y el método de Lagrange. Vamos a chequear lo que es el método de Lagrange. El método de Lagrange dice lo siguiente: las coordenadas de las partículas en movimiento son representadas en función del tiempo. Consiste en seguir el movimiento de cada partícula de fluido de forma análoga a como se hace en mecánica del sólido rígido. En este método, las coordenadas de un punto M de masa fluida son función del tiempo y de su posición inicial. ¿Ves? Por eso vamos a ver aquí, y yo tengo por lo menos en X, va a estar dado por X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, pero también vamos a tener la componente del tiempo. Si estamos hablando de Y, va a ser una función en Y, que va a estar dada por X sub 0, Y sub 0 y la variable de tiempo, igualmente con Z, Z va a ser igual a f de Z, que va a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y el tiempo. Variables de Euler y de Lagrange. Continuamos. Estamos aplicando el método de Euler. Método de Lagrange, perdón. Y van a hablar que involucra las tres variables más el tiempo. Dice continuamos, cuando consideramos la partícula de un medio continuo, el enfoque langhagriano se hace extremadamente incómodo, ya que la descripción del campo de flujo requiere 3 veces el número de parámetros utilizados en las ecuaciones anteriores. Además, debido a la naturaleza deformable del medio del fluido, en general no interesa la historia detallada de una partícula individual, sino más bien la interrelación de las propiedades de flujo en los puntos individuales del campo.
Dice, aquí también vamos a tener lo que es el método de Euler, ¿sí? Que consiste en considerar un punto fijo en el espacio y estudiar en función del tiempo. Lo que pasa es que en este punto se determina en función del tiempo la velocidad de la partícula fluida que pasa sucesivamente por un punto. La velocidad estará dada por tres componentes, igual que aquella, pero va a ser F, U, V y W, igual que la anterior. Dice, la diferencia entre los métodos se encuentra en que Lagrange, ojo, la diferencia entre los métodos se encuentra en que Lagrange, las coordenadas de las partículas se representan en función del tiempo, mientras las de Euler son velocidades de las partículas en cada punto, las que están dadas en función del tiempo. Fíjate, Lagrange dice, las coordenadas de las partículas se representan en función del tiempo. Las coordenadas de las partículas se representan en función del tiempo, mientras que en Euler son las velocidades de las partículas en cada uno de los puntos que están en función del tiempo. Vamos a chequear esto, porque aquí dice que estas son las coordenadas de las partículas, y aquí están señalando X, Y, Z como las velocidades de las partículas en función de quién, del tiempo. Mientras que en Euler son la velocidad de la partícula en cada punto, las que están dadas en función de tiempo. Dice que generalmente el ingeniero necesita la información ofrecida por el análisis de Euler, mediante la que se llega a las ecuaciones integrales del movimiento dentro del llamado volumen de control. Entonces, generalmente la que vamos a utilizar son las de Euler. Vamos a ver ahora aquí lo que es eh, línea de corriente, tubo de corriente y trayectoria. Fíjate que la línea de corriente se define como la curva tangente a los vectores de velocidad en cada punto y y coincide en régimen permanente del fluido con el camino que recorre una partícula del fluido que se conoce como trayectoria. Entonces, trayectoria de línea, ¿qué? De línea recta es esta. Esto es muy parecido a cuando vemos el ala de un avión y el fluido pasa por encima. Fíjate que la cola del ala se hace eso para que el fluido caiga y no, en vez de generar roce, pues genera el mínimo roce y la aeronave pues no pierda, digamos, no tenga mucha pérdida en velocidad por el roce que le ofrece el aire. Dice, el tubo de corriente es un tubo imaginario o real cuya pared lateral está formada por líneas de corriente. Un ejemplo de tubo de corriente puede ser una tubería, puesto que las paredes que forman la tubería siempre serán tangentes a la velocidad del fluido que alberga, siempre serán tangentes a la velocidad del fluido que alberga. Y se muestra la figura tangentes que el fluido pasa por el tubo y siempre van a estar ¿qué? Tangentes al tubo, o sea, el fluido entra por acá y siempre van a estar tangentes al fluido, tocando las paredes del tubo. Entonces dice, es un tubo imaginario real cuyas paredes laterales están formadas por líneas de corriente. Un ejemplo de tubo de corriente puede ser una tubería, puesto que las paredes que forman la tubería siempre serán tangentes a la velocidad del flujo que la alberga, como se muestra en la figura. Ahora aquí vamos a ver lo que es aceleración de una partícula fluida y aceleración local, colectiva. Dice, si en este caso, si suponemos una conducción por la que circula un fluido ideal en el que dentro de una línea de corriente tiene un punto A, X y Y, en el que las componentes de la velocidad se pueden representar como B sub X en Y, B sub Y en J y B sub Z en K. Fíjate que nosotros la estamos representando, unido con esto, la estamos representando ¿de qué manera? De manera cónica. Y aquí vamos a decir que la velocidad en X es F1, X, Y, Z con el tiempo, X, Y, Z con el tiempo, la velocidad en Z va a ser X, Y, Z en T. Entonces, si nosotros vemos, fíjate que esta aceleración de una partícula fluida, aceleración local convectiva. ¿Ok?
Entonces, esta está representada, como ya lo dije, por cada una de las velocidades, cada componente, en este caso tridimensional, en I, en J y en K. Dice, en un instante t determinado, est- estas ecuaciones son, estas ecuaciones nos dan la velocidad del fluido en cada punto del espacio, suponiendo que las funciones de la velocidad en cada punto son continuas, así como su derivada se tiene que, entonces, por lo menos para hallar la aceleración. Recuerden que la aceleración, cuando nosotros lo vimos desde el punto de vista de razón de cambio, recordemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Si yo tengo aquí la velocidad para cada uno y yo la derivo parcialmente, lo que voy a conseguir es la aceleración. Por decir, yo digo aquí, eh, la derivada de x va a ser la derivada de x, la componente x con respecto al tiempo por dt, la derivada de b con respecto a parcial, con respecto a x por dx, más la derivada de x con respecto a y. Fíjate que vamos a tomar cada una de esas componentes, por lo menos si me están diciendo en x, la derivo con respecto al tiempo por dt, y luego esa misma más la derivada parcial de bx con respecto a x más la derivada parcial de bx con respecto a y así sucesivamente. Cuando me toque la y, hago lo mismo y vamos a qué? A la derivada parcial de y con respecto a t, a la derivada parcial de y con respecto a x, a la derivada parcial de y con respecto a y, y a la derivada parcial de y con respecto a z por el de z. Cuando me toque la de z, voy a decir la derivada parcial de z con respecto a t por diferencial de t, la derivada parcial de z con respecto a x por dx, la derivada parcial de z con respecto a y por dy y la derivada parcial de z con respecto a z por dz. Fíjense que aquí sería cuando estoy derivando, como ya se lo dije, la aceleración local. Y esta será la aceleración convectiva. ¿Ok? La aceleración local va a ser la primera y las demás, las otras tres, están con respecto a y, a z, o sea, o sea, va a pasear con respecto a X, Y, Z van a ser las aceleraciones convectivas. La aceleración de una partícula fluida o aceleración local convectiva, ¿verdad? Tenemos ya que se cumple que A de X con respecto a T es igual a B de X y A de Y, fíjate que ahora están hablando aquí que cuando yo derive parcialmente la posición con respecto al tiempo me da la componente en X y cuando yo derive parcialmente la componente de la posición en Y con respecto al tiempo me da B sub Y y así sucesivamente con B sub Z. Estas ecuaciones no proporcionan las componentes de la aceleración de una partícula fluida en cada punto y en cada instante. Estas ecuaciones, para el caso de régimen permanente, en donde las derivadas de cada componente de la velocidad son nulas. Y aquí tenemos el desglose. Aquí tenemos ahora otro punto que vamos a estudiar, que es la aceleración de una partícula fluida o aceleración local y convectiva. Convectiva. La aceleración local es la variación de la velocidad en la posición ocupada por la partícula con el paso del tiempo. No depende del cambio de posición de la partícula. Sí, es la variación de la velocidad en la posición de la partícula con el paso del tiempo. Y fíjate que la aceleración convectiva es la aceleración debida al cambio de posición. No es con debido al cambio. La local es con debido al tiempo y la convectiva, como ya lo he dicho, es con respecto al cambio de la posición, con la que la velocidad sufrirá variaciones en los diversos puntos del campo distinto de un instante a otro. Aquí vamos a tener flujo volumétrico o flujo másico, algo que también vamos a tocar dentro de los ejercicios que están planteados en, en la plataforma. Como se ha mencionado antes, se llama flujo al movimiento de un fluido, siendo flujo volumétrico, volumen del fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo, se le llama caudal. Fíjate que el flujo volumétrico es el flujo
es el volumen de flujo que atraviesa una sección por unidad de tiempo, el caudal. Básicamente el caudal es el volumen que se mide generalmente en metros cúbicos sobre el tiempo, sobre unidad de longitud, así, metros cúbicos sobre el segundo. Un ejemplo de cómo se puede medir el caudal es agarrar un cilindro grabado y hacer varias mediciones. Si yo agarrar en un cilindro grabado, lo lleno y veo cuántos mililitros luego llevados a mililitros, luego llevados a centímetros cúbicos y luego llevados a metros cúbicos, se llenan en un determinado tiempo con un cronómetro. Entonces, por decir, yo digo, bueno, 2,5 litros se llena en 30 segundos, un ejemplo. De 2,5 entre 30, eso será 0,83 metros cúbicos por segundo, que va a ser lo que tardan en llegar una determinada cantidad de fluido entre el tiempo. Y está el flujo másico, que es la masa del fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Pero este se le llama ¿qué? Flujo másico. Fíjate que el flujo másico lo vamos a definir como la densidad eh, por la velocidad por el área, que es igual a la densidad por el... Fíjate que la velocidad por el área también va a ser el caudal, pero entonces el flujo másico lo puedo definir como densidad por el volumen, por el área, y también lo puedo decidir como densidad por el caudal. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo velocidad por área, velocidad tiene metros por segundo y área tiene metros al cuadrado, entonces metros por metro, metros cúbicos entre segundo, me da caudal. O sea, hay dos formas de definir el flujo másico, en función de la densidad por por la velocidad por el área o en función de la densidad por el caudal directo. Cualquiera de los dos es válido. Y finalmente, vamos a tener lo que es principios fundamentales para los medios continuos, sistemas de volumen de control. Dice, el concepto de sistema se refiere a una masa definida de material diferenciada del resto de materia que la rodea, denominada entorno o alrededores. Dice, las fronteras de un sistema constituyen una superficie cerrada que puede variar con el tiempo, siempre y cuando contengan la misma masa de su interior. Esta ley de conservación de masa se traduce en dentro de un sistema de m sobre dt igual a cero. Y cuando hablamos de lo que es volumen de control, se refiere a una región en el espacio a través de cuyas fronteras pueden entrar y salir continuamente fluidos, pero cuyo volumen permanece constante en el tiempo. La frontera de un volumen de control es su superficie de control. Bueno, muchachos, yo creo que por acá hay dispuestos también como 6 ejercicios referentes a la parte práctica que lo pueden consultar perfectamente. Leí la parte teórica para que cuando vayan a ver la parte práctica allí, complementen. Y eso es lo que va para la evaluación. Les anticipo que creo que la evaluación estaba pautada para hoy 26 de junio, pero la vamos a correr creo que unos días más, como está el día jueves por allí, para que les dé chance, porque esta clase, repito, no la pude dar el día viernes por un motivo personal. Le pedí a la licenciada que me la cambiara para el día de hoy y bueno, aquí estamos dándola hoy, 26 de junio, exactamente a 9 bueno, a las 9 de la mañana. Y bueno, ya finalizamos. Espero que revisen este material nuevamente, lo vuelvan a ojear y revisen los ejercicios que están propuestos allí en los videos para que puedan complementar y puedan estar preparados para la prueba. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos en un tercer encuentro para la unidad 3. Hasta luego.